a través de medio de comunicación. Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobreabunde, ¿verdad?, en nuestros corazones. Así que vamos a empezar con el estudio. Seguimos en el libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 2. Hemos empezado verso 1, vamos ya avanzando hasta el versículo 13. Así que vamos poquito a poquito, con paso lento pero seguro, ¿no? Como dicen. Así que yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y así podemos ir avanzando poco a poco. Bueno, entonces la semana pasada nosotros vimos los 15 idiomas, ¿verdad?, que hablaron cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿verdad? 15 idiomas, ¿no?, estaban allí representados cuando fueron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Vamos a leerlo, vamos a leer hasta el versículo 13 y ahí nos vamos a detener nuevamente, así refrescamos un poco lo que ya hemos ido analizando. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si quieren contar los idiomas en que ellos estaban hablando ese día, dice: pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bueno, nunca me río porque nunca en la historia he visto un borracho hablar en otros idiomas. Dice que ellos se burlaban porque ellos decían: están llenos de mosto, queriéndole decir: están borrachos.
Pero menuda borrachera, ¿no? La que se pegaron ese día, ¿cierto? Cuando descendió el Espíritu Santo. Estaban todos rebosando, ¿verdad? De alegría, de poder, ¿no? Del conocimiento de Dios. Hoy vamos a ver qué personas estaban ahí ese día y su reacción ante lo que pasó. La número 1 me la he saltado. De verdad. He saltado la 2 y la 3. La 1 estaba aquí. Vamos a empezar de nuevo. ¿Vale? Una mirada atrás. Entonces, ya hemos visto que en el libro de los Hechos hay gran misión y un destino para esa misión. Me seréis testigos, ¿verdad? ¿Recuerdan esa frase que Jesús le dijo? Me seréis testigos. Y esta es la misión. ¿Cuál es la misión? Testigo de Cristo. Me seréis testigo. ¿A quién Jesús le estaba diciéndole eso? ¿A quiénes? A todos sus discípulos, ¿verdad? Después que Él ascendió al cielo o antes de Él ascender al cielo. Después de recibir ellos el Espíritu Santo o antes de ellos recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿En qué lugar Jesús se lo dijo a ellos? Está en el capítulo 1 de los Hechos. Eso quiere decir que cuando Jesús está hablando con ellos, en el primer capítulo del libro de los Hechos, recuerden que Juan está relatando lo ocurrido, ¿cierto? En la conversación que Jesús tiene con ellos en el capítulo 1, ya Jesús había resucitado. ¿Juan o Lucas? ¿Juan o Lucas? Lucas. ¿He dicho Juan? ¿He dicho Juan? Digo, Juan. Y todos estaban ahí muy seguros que fue Juan. Dice lo mismo el sábado con los niños. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, él está narrando cómo sucedieron las cosas, ¿verdad? Y él no está escribiendo para él mismo, él está escribiéndole a alguien que se llama Teófilo, ¿no? Y Jesús, él está narrando que Jesús le dijo a los discípulos que ellos cuando recibieran el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Hay una misión, ¿cierto? La misión es que ellos van a ser testigos. Pero todavía no han recibido el Espíritu Santo. Jesús está allí presente con ellos. Luego, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos ahí, minuto 0, empieza a correr el tiempo de ellos empezar a ser ¿qué? Testigo. Ser testigo. Y pienso, quiero recordar que el miércoles pasado dimos un tópico de que el Evangelio se expandió a todos esos países de esas 15 naciones que estaban allí representadas. De allí salieron personas siendo ¿qué? Cristianas. Y se fueron nuevamente a esos lugares donde ellos vivían siendo cristianos y el Evangelio empezó a expandirse, ¿no? Desde ese momento. Ahí, ese día empieza la iglesia del Señor a funcionar, a crecer. Reciben el poder y empiezan a ser testigos, de tal manera que el discurso de Pedro, poco más adelante, después del versículo 15 en adelante,
Pedro le empieza a decirle que lo que ellos están viendo no es nada más y nada menos que una promesa, ¿o no? Una promesa cumplida, que ya Dios la había prometido a ellos. Entonces, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, esto es podemos llamarle el destino, o esta es la misión, ¿verdad? En que ellos empiezan ese día. Entonces, hemos leído los versos. Nos vamos entonces a la siguiente proyección. Se cree que había más personas en la fiesta de Pentecostés que en Pascua. ¿Recuerdan qué eran esas dos fiestas judías? ¿Alguien recuerda? ¿Qué eran esas dos fiestas judías? Pascua y Pentecostés. ¿No? Sigo, ¿nadie la recuerda? Sigo. Están ahí. Mal. La Pascua, vamos a refrescar un poquito. La Pascua celebraban la liberación de los israelitas de la esclavitud en el antiguo Egipto, matando un cordero. Cristo muere el día de la Pascua, el día que celebraban la fiesta de ese cordero, el día que celebraban la salida de Egipto. Recuerda que la salida de Egipto empieza con la muerte de ¿qué? De los primogénitos. Y Dios le mandó a ellos a matar un cordero. Tenían que durar 3 días inmolado el cordero. Jesús muere justo ese mismo día. A partir de ahí entonces empiezan a contar 50 ¿qué? 50 días. 50 días. A los 50 días, entonces, es lo que se llama Pentecostés. Se celebra 50 días después de la Pascua, el primer día de la semana. La gente de las comunidades pequeñas se reunían en una ciudad céntrica y de allí iban en procesión a Jerusalén, llevando sus primeros frutos, la primicia, ¿lo recuerdan? Los levitas les recibían con cánticos en el templo. Eso era lo que se estaba celebrando ahí. Entonces, pasamos a un mapa aquí. En este mapa yo sé que no pueden apreciar bien la letra, pero es más o menos para que podamos ver la diáspora judía, que son aquellos israelitas dispersos por el mundo en la cautividad. Viajaban al templo en Jerusalén. Por eso nosotros encontramos aquí que hay 15 idiomas presentes. Los 15 lugares, vamos a decir, naciones, donde estaban repartidos las tribus judías. Y ellos regresaban en ese cierto tiempo para celebrar juntos con los familiares suyos allí en Jerusalén. Iban a celebrar lo que era la Pentecostés. Iban a celebrar Pentecostés. Y por eso están allí todos reunidos. Esto es un gran misterio, ¿no? De Dios, ¿cierto? Dios lo expande por todo el mundo y luego le trae allí a Jerusalén a celebrar
ellos se vuelven nuevamente a sus lugares con una gran bendición. Una gran bendición. Y esto me hace a mí pensar en que Dios puso a Israel allí en el centro de todas las naciones que estaban allí. Israel es una media luna y estaba en el centro. Por ahí tenían que pasar todos los otros países para hacer negocio, para el comercio. Tenían que pasar por ahí. No sé si ustedes han escuchado hablar de la ruta marítima, ¿no? Todo el mar, camino del mar. O había otro camino, el camino real, que pasaba en el centro por Jerusalén. Y Israel, ¿para qué estaba ahí, en ese lugar? ¿Por qué Dios lo puso en ese lugar? La Biblia dice para que fueran luz a las naciones. Ese era el propósito del pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y Dios le dio un terreno, un territorio específico para que ellos estuvieran ahí. Y ellos no cumplieron con el mandato de Dios, no fueron luz a todas las naciones. Sin embargo, ahora cuando descendió el Espíritu Santo, muchos de ellos que aceptaron al Señor se fueron siendo luz a todas las naciones. Qué cosa más maravillosa hace Dios, ¿verdad? Con el propósito que tiene con cada uno. Y cuando cada uno de nosotros tenemos un propósito, Dios lo va a hacer cumplir. Dios lo va a hacer cumplir. Yo recuerdo que cuando vine a España, yo tenía amores con esa señora que está ahí preciosa. Y cuando yo le dije a ella, me voy a trabajar 3 años y regreso y nos ponemos a hacer algo, ponemos un negocio. 3 años se fueron, ella vino aquí, al año, ella ya estaba aquí y todavía estamos aquí. Yo no me he ido allí, ¿por qué? Porque Dios, el propósito que tenía era de ¿qué? Que nosotros evangelizáramos aquí, predicáramos aquí, en España. Ya allí, allá en República Dominicana está ya minado de tanta iglesia por todos lados. Están como si fueran, ¿cómo decir? Como si fueran mercaditos, ¿no? En todos lados, en cada esquina hay una iglesia. Dios necesita aquí personas que prediquen el Evangelio. ¿Cuál era el propósito de Dios? Expandir, ¿no? Traer personas. Antes, Europa fue uno de los primeros que empezaron a llevar el Evangelio por el mundo. Ahora, esa semilla que ellos regaron por el mundo está volviendo aquí, nuevamente a Europa, a evangelizar a Europa, porque ellos se olvidaron de Dios. Mira qué cosas que hace Dios, ¿no? Propósito de Dios. Dios tiene plan, Dios tiene propósito. Nosotros a veces no lo entendemos, pero es así. Dios tiene propósito. Entonces, una palabra nueva es importante. La diáspora judía. Ahí encontramos un verso que nos habla de la diáspora. La diáspora es eso. Dios sacó a su pueblo de su lugar, lo llevó, lo repartió por el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Dios. Luego Dios lo fue trayendo nuevamente. Pero la mayoría de ellos se cree que un 60% se quedó, no regresó a Jerusalén. Solo regresó una parte. Entonces, la diáspora implica el desplazamiento masivo de grupos de personas de su lugar de origen hacia otros destinos. Para los judíos, el desplazamiento fue involuntario por el cautiverio de otras naciones. Dios le dijo a través de los profetas que Él le iba a sacar de ahí, que Él iba a mandarle personas que lo iban a esclavizar.
que se lo iban a llevar de esclavos, ¿sí? Por no dejar de cansar la tierra y por adorar a otros dioses. Y Dios los sacó. Así que vamos a leer de nuevo a Hechos capítulo 2, versículo 5. Aquí tenemos una pregunta muy importante. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero, ¿cómo así? Judío piadoso. ¿Y qué dice ahí? De todas las naciones. Pero ¿cómo? Si los judíos tienen que ser de allí, de Israel, ¿no? Los descendientes de Abraham y de Jacob. No es cierto, no es así. ¿Dónde vivían ellos? En Israel, ¿no? En la tierra que Dios le había dado. Pero ¿cómo así que dice aquí el escritor? Que moraban, entonces, ¿dónde moraban? En Jerusalén, judíos, varones, y oye ¿qué dice? Piadosos. Pero no dice así, solamente así, sino que dice, de todas las naciones bajo el cielo. Wow, tremendo. ¿Cómo describe Lucas a estos judíos? ¿Cómo lo describe? Una mano levantada. ¿Cómo lo describe Lucas? Los describe varones piadosos de todas partes del cielo, o sea, de la tierra debajo del cielo. Entonces, ahí muestra que eran de las tribus que se expandieron del reino del norte cuando se expandió Israel, ¿no? Que regresaban ahí a la fiesta de Pentecostés. De todas las naciones. Ada. ¿Ya? Qué timidez. Qué tímida esta cosa. Bueno, pues, entonces voy a avanzar más. Judíos temerosos de Dios de todas las naciones. Mire, yo siempre digo, si quiere entender el tema de las diásporas de los judíos, estudiate el libro de Esther. El libro de Esther. Si lo quiere entender, léete el libro de Esther. Cuando Esther dijo que ella iba a ir, ¿cuántos días de ayuno hizo Esther? ¿Cuánto? 3 días de ayuno. Ella dijo, yo voy a ir, y si muero, pues que muera. Y ella fue. Y el rey permitió que ella entrara y ella habló con el rey. Después de eso, ella hace unas preparatorias allí y todo. Y cuando Esther le revela al rey delante de Amán, el malvado Amán, ¿se acuerdan? El rey permitió que hicieran cartas para mandarle a ¿cuántas provincias? 120 provincias, si no me equivoco, con caballos veloces. Y esas provincias, pero dice hasta llegar a la India. Escucha bien, ¿eh? Hasta llegar a la India. O sea que cada país era considerado como una provincia. 120 países estaban repartidos. ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos. No están perdidos como dicen. No están perdidos, están repartidos, están viviendo allí. Se cree que todos los hindúes, la mayoría de los hindúes, son todos judíos. Hay un investigador de aquellos tiempos, habla en su libro, tengo el libro en casa, habla que de aquel lado del río, dice, de aquel lado del río, millones de judíos habitan. Cuando habla del río, está hablando del otro lado, del mar. Tremendo.
los millones de judíos que Dios tiene guardado por ahí. Y nosotros no lo sabemos. Igual nosotros también somos descendientes de los judíos. No se sabe. Por la fe, No se sabe. por la fe somos hijos de Abraham. Entonces, ellos estaban con un propósito específico en Jerusalén: celebrar la fiesta de Pentecostés juntos a los residentes de allí, de todas las naciones bajo el cielo. Estos eran judíos que vivían fuera de Jerusalén, en la diáspora, fuera de Jerusalén. Según la palabra de Dios, ¿qué reacción muestran algunos oyentes cuando los seguidores de Cristo hablaron en sus idiomas? Parece la pregunta, la tienen ahí en la pantalla. ¿Qué reacción muestran algunos creyentes cuando los seguidores de Cristo hablaron en sus idiomas? Vamos al texto y veamos lo que dice el versículo 6 hasta el versículo 8. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, primero, confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia, ¿qué? Idioma, lengua. Si allí hubieran estado dominicanos, españoles, hubieran escuchado hablar en ¿qué? Castellano. ¿Ah, que sí? ¿No? Segundo, atónitos. Tercero, maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos ¿qué? ¿Cómo? ¿Nacieron en Israel? Y todos estaban hablando en el idioma que se habla en Israel. ¿O en qué idioma le estaban escuchando hacer? Que hemos nacido, dice. Quiere decir que todas estas gentes que estaban allí reunidas nacieron en otros países y habían ido allí a celebrar aquel día, el día de Pentecostés. Los reyes de aquel tiempo, hubo un rey, a ver si me acuerdo, le voy a decir, que él mandó a escribir, eso fue en los tiempos de Daniel, mandó a escribir la ley, a traducirla en el idioma de ellos, para que ellos pudieran leerla y que no perdieran sus costumbres. No todos los reyes que no eran de Israel eran malos. Habían algunos que eran muy buenos. Por ejemplo, el rey Darío amaba a Daniel bastante. Luego vino el rey que lo profetizó Isaías, Ciro, que el profeta Isaías lo había profetizado 200 años antes de que Ciro naciera. Ciro fue un rey que Dios lo escogió del vientre de su madre para bendecir a su pueblo. Isaías lo registra con nombre. Con nombre, 200 años antes de que ese niño naciera, ya Isaías lo llamó por su nombre. Por su nombre. Mi siervo Ciro. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, resumiendo esto, confusos, atónitos, perplejos y maravillados. En el versículo 6, confusos. En el verso 7 están atónitos y maravillados. Y en el verso 12 están atónitos y perplejos.
atónitos significa completamente asombrados. Una preguntita, ahora sí que yo quiero ver esa mano levantada, a ver. Ustedes, ¿por qué piensan que están completamente asombrados? ¿Por qué esta gente estaban asombrada? A ver, esa mano arriba. Están eso, asombrados como diciendo, si son, como dicen, no sé, Galileos, iba a decir hebreos, ¿ya? Si son galileos, ¿cómo los podemos oír en nuestras propias lenguas? Pero claro, eso se lo decían los árabes entre ellos mismos, los de África entre ellos mismos, pues cada uno en su propia lengua de su país natal. Y dice, pero ¿y estos no son, y están hablando, eso estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma? Y casi cada uno hablaba en diferente idioma y les escuchaba a nosotros. Entonces era una cosa que les sorprendió, como diciendo, ¿cómo puede ser si no son de allí? Bueno, sí. Exactamente, como dice don Alberto, se han sorprendido porque me imagino que ellos se preguntaban a sí mismos si esto nunca han escuchado hablar en esa lengua, porque me imagino que los que vivían fuera cuando estaban allí, pues hablaban la lengua que se hablaba aquí, porque habían aprendido. Es igual, por ejemplo, un niño que sea de Estados Unidos, que crezca aquí, pues a lo mejor su padre en su casa le hablarán en inglés, pero aquí en España hablarán castellano. Entonces creo que es lo mismo que estará aconteciendo, y por eso les sorprendió tanto cómo alguien que nunca ha escuchado un idioma puede hablarlo. ¿Alguien más, aparte de Ada, quiere decir algo? Sí, a ver si lo que tengo yo en el Yo voy a decir mente. una postdata. Que es más fácil, es fácil decir que ellos estaban hablando lengua y fuego, como dicen en muchas iglesias, y quedarse ahí, punto y final. Pero cuando vemos lo que en verdad pasó, entonces nosotros somos los que hoy en el siglo XXI nos asombramos de Dios. Es que ellos estaban hablando, como dice Joan, inglés sin ir a un instituto. O sea, tú para hablar un idioma hoy en nuestro mundo, o lo hablas porque alguien nativo de niño, o porque vas a estudiar. Pero eran galileos. Y ellos lo dicen como con desprecio. Estos no son galileos, esta gente que no sabe nada. Campesinos. O sea, eso asombra, sí. Así es. A Jacob. Hoy en día todavía estamos asombrados de la maravilla de Dios. Y es que, como ellos, pues, lo decía la hermana Joana y Ana también, ¿no? Que se asombraban de ver de que hablaban ese mismo idioma y después se entendían, ¿no? Podían ellos mismos entender claramente la maravilla, ¿no? Porque ellos hablaban de la maravilla de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos asombra hoy, la maravilla de Dios. Pero es muy fácil leer el verso y quedarme ahí, ¿no? Como dice la hermanada, a veces pues leemos el verso, le doy mi propia interpretación y ya, hasta ahí llego. Y muchas denominaciones pues cogen este verso para expresar de que hablaban en lengua y ya esto lo llevan a un extremo que era lengua anglicana, ¿no? Es lo que escogen de este verso. Toda la rama de que van creyendo o sea, no creyendo, sino que es un don, y lo habla en Corintios. No, esto no es lo mismo que habla Pablo en 1 Corintios. No es lo mismo el don de lengua que esta lengua que se habló allí, y por eso es la confusión, porque muy fácil es leer el verso y llegar a entenderlo a mi manera, y ya por ahí pues hago de este verso pues lo saco de contexto y lo llevo a un pretexto, y es ahí donde viene el problema. Pero creo que la maravilla de Dios es lo que nos deja a nosotros asombrados de ver de cómo Dios obra, y todavía sigue obrando en nuestra vida.
Y es como dice, ¿no?, el hermano Jacob. Que es como dice el hermano Jacob, que si hubiese sido lenguas angelicales, hubiese especificado como Pablo lo especifica en Corintios. No hubiesen dicho lenguas, que lengua es idioma, que no es lo mismo, y ahí es donde las personas se confunden. Y yo creo que la palabra es clara y es específica. Si Dios hubiese querido transmitirnos que son lenguas angelicales, pues lo hubiese dicho ahí, lo hubiese dejado plasmado. Sí. Entonces, Lo que pasa es que David. hoy en día hay muchas lenguas que no son ni angelicales porque son balbuceos. Eso no se sabe ni lo que es. Nada. Bueno, entonces, podemos ver que ellos se maravillaban, estaban perplejos, al igual que en cada milagro de Jesús, al igual que cuando Jesús resucitaba un muerto, cuando sanaba un enfermo, cuando hacía detener el viento, la tormenta, cuando le daba una orden a algo, un paralítico, uno que tenía la mano seca, que nunca había podido agarrar nada, y verle la mano establecida igual que la otra, ellos se quedaban maravillados. ¿Pero por qué se quedaban así tan perplejos? Es que nunca se hubiera visto algo parecido. Nunca ellos hubieran experimentado una experiencia así. No, esto era nuevo, totalmente nuevo para ellos, que era una promesa cumplida. Estaba ahí la promesa, viéndola. Ellos estaban viendo lo que ya los profetas habían anunciado. Y si eran piadosos, ahí ahora, como dice el pastor, también se acordarían en Crónicas cuando Salomón inaugura el templo, que bajó la nube. Entonces también seguramente ellos estaban diciendo, madre mía, está pasando algo espectacular, porque hay algunos padres que transmiten bien a los hijos, y si eran piadosos, digo yo, que ellos sabían, o sabían la nube, la columna de fuego. Yo me imagino que ellos estaban asombrados como, uy, el Señor está aquí presente, ¿no? Y era el que estaba ahí presente también. Que era algo sobrenatural, era algo grande lo que estaba aquí aconteciendo, ¿no? Era Dios restableciendo el orden, cumpliendo su palabra, ¿verdad? Por amor a su nombre. Él lo dijo desde cuando Dios había ya establecido que eso Él lo iba a hacer, desde que Adán y Eva pecaron. Desde allí Dios prometió y Él está cumpliendo, y todavía Él sigue cumpliendo su promesa. Y su promesa de levantar a su iglesia sigue aún en pie, sigue firme, para levantar a personas redimidas, ¿verdad?, por su sangre. Entonces, en ese momento en que ellos están allí viviendo, ellos pueden entender lo que se está diciendo en el versículo 8. Ellos notan que son galileos quienes están exhibiendo esta habilidad de idiomas, dialectos en los que habían nacido, según el versículo 7, 8, 9, 10 y 11. También por el mensaje, las maravillas ¿de quién? De Dios. O sea, ellos reconocen que lo que está allí sucediendo es algo que viene de Dios, que no es algo que viene de una emoción humana. No, ellos entienden que lo que está sucediendo viene de quién, viene de parte de Dios. Esto no es una emoción, no. Ellos lo entienden perfectamente. Esto es mano soberana de Dios. Entonces, ¿qué aprendes de Dios? ¿Qué nosotros podemos aprender de Dios? ¿Alguien quiere decir que aprende de Dios? ¿No? Qué timidez. ¿Nadie? ¿No ha aprendido nada de Dios? Su poder. ¿Eh? Su poder. ¿Qué obra? El poder de Dios, que vemos aquí como
domina a su antojo, ¿no? Dice, ahora las voy a hacer hablar en lenguas de diferentes países, y ahí se ve su poder, su potestad ahí actuando en los apóstoles, los discípulos de su hijo. Eso es lo de también, ¿no? Como lo que dice en Joel 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Era una promesa. Entonces estaba haciendo una promesa. Eso, vemos su soberanía y que en sus manos están los tiempos y que Él es fiel. Amén. Adam. Ahora cuando como que es un puzzle la Biblia y ahora uno puede irse 50 días atrás, bueno, o más de 50 días, cuando Jesús muere y está en la cruz y le dice, consumado es. Claro, tú dices, sí, consumado es, sí, aquí se acabó todo. Pero el plan de Dios se ha ido consumando y ese puzzle va encajando, esa pieza del rompecabezas, porque tenía que ser el Pentecostés, porque el Pentecostés significa que llevan la cosecha, y el pastor decía el miércoles que fueron 3,000 personas. Esta fue la primicia de la iglesia. 3,000 personas que luego se reprodujeron hasta nosotros. Entonces, consumado fue, aleluya, consumado fue. El plan de Dios no puede ser frustrado. Satanás quiso, se le paró enfrente a un niño, que hablábamos las mujeres ayer, no anoche, cuando Herodes, ¿no? Era un bebé y dice, no, mando a matar a todos los niños para intentar matar al Mesías. Pero no, porque Dios es invencible y Él tiene planes y propósitos. Y también en nuestra vida tiene planes. Y se van a cumplir a pesar de nosotros mismos. Amén. Entonces podemos ver a Jacob. Solamente una línea que... No es que Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Y por eso nos deja a veces sorprendidos, ¿no? Como estaban los que estaban allí el día de Pentecostés, que se quedaron asombrados. Y nos deja muchas veces asombrados, ¿no? Porque es que Él tiene dominio y control de todas las cosas y hay cosas que uno no espera, no llega a entender, por eso uno se queda asombrado. Amén. Entonces, podemos ver que en estos que hemos aprendido, que Dios prepara su corazón de dos maneras. Dios prepara su corazón. Y no solamente a ellos, sino también a nosotros. Dios prepara nuestro corazón. Mira, número 1, en el versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿cómo era que ellos estaban? Unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Todos juntos, estaban allí con ese mismo propósito de orar. Estaban orando, estaban adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí no estaba uno cantando, otro orando, otro leyendo, otro con el WhatsApp, otro con el Facebook. No, allí estaban todos unánime adorando al Señor. Y en el versículo 4 nosotros encontramos que Dios le dio de su espíritu, lo llenó de su espíritu, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú estás en unanimidad con Dios y con todos los miembros de la iglesia, Dios, ¿qué es lo que te da? Te fortalece, llenura del Espíritu Santo. ¿O no es así? Claro que es así. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, entonces Dios te da capacidades. Dios lo capacitó a ellos sin ellos ir a una escuela a estudiar idiomas y ellos empezaron a hablar otros idiomas. Dios entonces nos capacita a cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios le da capacidades a los creyentes
Eso lo podemos leer en el verso 4. Nos da capacidades. Dios le da oportunidad. En el versículo 6 lo leemos que dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo, entonces Dios te da oportunidad. Dios te trae. ¿Te trae a quién? A los necesitados. Se juntaron, no dice que se juntaron. Ellos salieron a todos los países a buscar a la gente. Vengan a ver lo que está sucediendo en Jerusalén. No. Ya Dios lo había juntado, ya Dios lo había traído a ellos. Ellos estaban allí reunidos. ¿Cuántos días duraron ellos reunidos en aquel lugar orando al Señor? ¿Cuántos días? 10 días allí encerrados orando. Y en esos 10 días el Espíritu Santo fue trayendo de todos esos países a todas esas personas y se reunieron allí. Así que cuando el Espíritu Santo se derramó, ya ellos todos estaban allí. El escenario estaba, ¿sabe cómo? Lleno, completo. Estaba lleno. ¿No? Tú vas a presentar o a cantar, a dar un concierto, y cuando tú llegas a un estadio, qué sé yo, un lugar de esos grandes que acoge muchas personas, y cuando tú llegas allí, que abren el telón, que tú vas, la cortina, que tú vas a empezar a cantar, tú te asombras de ver tantas personas, tanta gente vinieron a escuchar, y te pone nervioso de tantas personas que hay allí. Pero si no hay nadie, te pone triste, ¿verdad? Porque no vino nadie, no. El escenario estaba preparado, ya Dios lo había preparado. Entonces eso es lo que Dios hace con cada una de las personas que le sirve a Él, que le adora a Él. Él nos prepara. Aparecer el sonido del viento atrajo a la gente al lugar en donde estaban reunidos los creyentes. Pero fue la alabanza de los creyentes, las maravillas de Dios, que realmente sedujo su atención. Lo veremos un poco más adelante. Dios se encarga siempre de crear oportunidades cuando hay personas dispuestas a decir sobre las maravillas de Dios. Tú quieres contar, hablar de la maravilla del Señor, de lo que Él ha hecho en tu corazón, entonces tú verás cómo Dios va a obrar en tu vida, va a empezar a hacer cosas maravillosas, cosas grandes a través de ti, para que tú puedas enseñar a los demás, para que tú puedas hablar de esa grandeza del Señor y que ellos puedan ser convencidos. Amén. Entonces, según los versos 12 y 13, si quieren lo pueden leer, si tienen Biblias ahí, lo podemos leer entre todos. ¿Qué tipo de oyentes pueden notar aquí? ¿Quiénes estaban escuchando la maravilla del Señor? ¿Qué tipo de oyente? Vamos a leerlo, versículo 12 y 13 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué tipo de oyente habían aquí? Dos tipos de los que hay. Dos tipos. A ver. Los que se maravillaban porque estaban viendo una realidad y creyeron en el momento, ¿no? Porque, o sea, creyeron porque lo estaban viendo, pero parece como que no creían. ¿Qué es esto que está pasando? Y luego estaban los incrédulos que dijeron, estos están llenos de mosto. Como diciendo, estos están borrados, están hablando de eso. Dos tipos. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno. Que es, iba a decir más o menos lo de Alberto, y es que hay un grupo que es los sensatos y los insensatos.
Los sensatos pues eran los que se maravillaban y los insensatos pues eran los que se burlaban, los incrédulos. Bueno, por fin, David. Bueno, dos. ¿No? ¿Con eso? Dos. El primero era la gente que ya vivía aquí, ¿no? Y el segundo, pues los que venían de todos lados y que eran, ¿cómo era? Piadosos. Los piadosos se asombraron y los que vivían allí, que conocían, a causa de la cercanía, de la confianza, del que yo te conozco, si no entiendo lo que hablas, mi reacción es decir, está borracho, pero no te estoy entendiendo. Y porque sé que tú no hablas ni chino, ni japonés, ni nada de eso, te escucho, estará borracho. Y los otros, como eran piadosos y hablaban de Dios, pues estaban asombrados. Y no los miraban con ese juicio de saber quiénes son. De saber ni... Es que eran personas conocidas, eran personas pescadores, porque su vida la dedicaban a la pesca. Pues habían otras personas que eran campesinos que se dedicaban a la agricultura, qué sé yo, habían otros que eran carpinteros, eran personas que lo conocían allí, que sabían que nunca habían ido a ningún otro lugar, cómo iban a hablar en otros idiomas. Cualquiera se burla, pero ¿y este qué es lo que está hablando? ¿Cuándo aprendió este idioma? Yo no sabía que este hablaba otro idioma. La maravilla que Dios hace, ¿no? En las personas. A ver, ¿algo quería decir algo? Yo que sí que estoy también de acuerdo con David con lo que ha dicho, y esta la incredulidad de los que vivían allí, que estos mismos idiomas lo que simboliza es también el juicio sobre Israel por la incredulidad que tenían, que es lo que simboliza también, ¿no? A pesar de que representa la expansión de la iglesia a nivel del mundo, pero también simboliza estos idiomas representan un juicio para Israel por su incredulidad, que era lo que había allí. Por eso se burlaron, por la incredulidad que había. Entonces, pues hemos identificado esos dos grupos, ¿verdad? Los creyentes desinteresados que se burlaron y acusaron a los creyentes de estar borrachos, pero otros se interesaron sinceramente en lo que estaba sucediendo. Tenemos unos que se interesan y otros que se burlan y que mienten, ¿verdad? ¿Cómo responder a rechazo? ¿Alguna vez se han rechazado o tú te has sentido rechazado? Yo muchas veces, si todos los días estamos viviendo. ¿Cierto? El rechazo, ¿verdad? Entonces es importante recordar que siempre habrá personas que rechazan el mensaje de Dios. Jesús dijo, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. En Juan capítulo 15, versículo 20. Otra pregunta aquí, ¿qué cosas aprendemos de Hechos? En Hechos aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Hemos ido aprendiendo poquito a poquito. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O sigo? ¿Qué cosas aprendemos de Hechos? Que para estar lleno del Espíritu Santo necesitamos dar el mismo sentir con la iglesia local que tenemos. O sea, tú no te puedes llenar del Espíritu Santo viendo YouTube en tu casa solito. Tú necesitas a la iglesia, porque yo estaba en unánime y como dijo el pastor, tenía mucho unánime, desde la muerte de Jesús. Y aprendo en Hechos 2 que si tú no estás lleno, entonces como la cadena alimenticia, ¿no? Una cadena. Si tú no estás lleno, entonces no puedes ser testigo. Y obediencia. Y obediencia también. Amén, así es. Entonces,
Del libro de los Hechos nosotros aprendemos, lo tenemos aquí, ya lo hemos ido viendo en los miércoles que hemos estado. A ver, David, Alberto. Y la oración, como habéis visto, es importante porque dice que estuvieron 10 días en oración. O sea que hay que estar en oración, en comunicación con Dios, y a veces en la iglesia o en casa hay que tener intimidad. Amén. Para poder ser lleno del Espíritu. Así es. Porque si no sé, está viendo partidos de fútbol, no te vas a llenar del Espíritu Santo. Te llenarás de goles o penaltis, pero el Espíritu Santo. Así es. Entonces, del libro de los Hechos nosotros aprendemos que nace la iglesia de Cristo, ¿cierto? Se cumple la promesa del Padre Celestial de que iba a enviar a un consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Empieza a predicarse a Cristo primero en Jerusalén, como Jesús lo mandó, primero allí, en Jerusalén. ¿Recuerda? ¿Le suena eso que yo, semana pasada que yo dije? Jerusalén, empezaron allí, ¿por qué? ¿Y qué representa eso en nuestra vida? La familia. Primero, la casa. La casa. La casa. Primero en la casa. ¿Tienen buena memoria? Primero en la casa. Ahí es que tenemos nosotros que empezar a predicar, a evangelizar. En nuestra casa. El evangelio es expandido. ¿Cuándo empezó a expandirse el evangelio? Ahí, en ese mismo momento. En ese mismo momento aceptaron al Señor Jesucristo. De todas las personas que estaban allí, de todas esas naciones, 3,000 personas aceptaron al Señor ese mismo día. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en el creyente para darle capacidades. Jesús mismo lo dijo, que el Espíritu Santo nos iba a convencer del pecado, nos iba a capacitar, iba a ser nuestra compañía, ¿cierto? Iba a estar con nosotros, ¿no? Y así sucesivamente. Cada uno de los cristianos que se reunieron en Jerusalén, ese día fue bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo incluía 4 aspectos, vamos a verlo. ¿Qué era lo que incluía? El primero era un poder para vivir en santidad y tener un servicio efectivo. Aquellos cristianos anteriormente eran un grupo asustado. ¿Tenían miedo o no? Claro que sí, que tenían miedo, porque tenían miedo a que lo mataran. El primero fue Pedro. ¿Qué vimos de Pedro? Calentándose allí, negó a Jesús 3 veces, ¿no? Entonces, lo segundo que llegó con el bautismo del Espíritu Santo fue ser parte ¿de quién? De Cristo. El Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? Injertarlo en Cristo. El tercer elemento de este bautismo fue posesión de sus corazones por el Espíritu Santo. Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde puso el Espíritu de Dios? En nuestros corazones. Y de tal manera que dice Pablo, vosotros sois morada y templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde lo puso Dios? En nuestros corazones. Una misión divina, ser testigo. Aquí están los 4 puntos objetivos del Espíritu Santo. Este fue el propósito. La aplicación. Piensa en este día de hoy. ¿Crees que ha sido un buen testimonio de Cristo? ¿Tu vida ha sido buen testimonio de Cristo? Dios te ha puesto oportunidades para testificar de Él, para testificar de Cristo. Dios te ha puesto oportunidades. Eso es para reflexionar y que podemos pensar y irnos a casa pensando un poco en lo que nuestro llamado, el propósito de Dios para nuestra vida. Si Dios ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿qué nosotros debemos de ser? Los creyentes tenían
una comunión con otros y estaban unánimes. ¿Cómo está tu relación con las personas de tu iglesia local? Y tu relación con Dios. ¿Sabes que Dios puede y hace lo mismo a través de nosotros? Nos cambia nuestros corazones, nos llena de poder por el Espíritu Santo y nos capacita para ir hasta los confines ¿de dónde? De la tierra. Le compartimos este trozo de canción antigua. Dice, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. ¿Alguien la sabe esa canción? ¿No? A ver, Ada y Jacob, ¿que la saben? ¿Sí? Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio